Sermón, la línea de sermones he estado tomando por ese último mes, y voy a tener un mes más hablando de este tipo de temas. Recuerden, estamos hablando de las parábolas de Jesús. Las parábolas son enseñanzas cortas que Jesús dio a la gente que le escuchaba, pero no solamente a la gente, sino también a los discípulos de él que querían aprender de Dios. Y él habla acerca de varios aspectos del reino de Dios principalmente, y de la doctrina que él traía para enseñar a la gente. El día de hoy entonces vamos a hablar acerca de las 10 vírgenes. Vamos a hablar un poquito acerca de ir leyendo ese pasaje. Si quieren ir buscándolo, está en el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 13. Es una parábola de Jesús. En ese contexto que él está hablando, en este contexto de qué está hablando en este momento, recuerden el capítulo 25, 24 y 25, habla de su segunda venida, de cuando él iba a regresar, porque no va a venir por primera vez, va a venir regresando, porque él ya vino una vez y va a regresar una vez más. Con esto quiero decir que mientras la gente católica, la gente no católica, la gente judía está esperando que todavía venga su Mesías en el sentido de que es el líder que les va a poner otra vez en primer lugar en todo el mundo, o en primer lugar encima de los enemigos que ellos siguen en su mente esperando a alguien que está que va a llevarlos a un lugar más alto de lo que son como país. Y esta idea de Jesús como Mesías, cuando hablo de Jesús, no entra en la mente de un judío, porque ellos no desean ver a un líder de ellos muerto en una cruz, porque aparte la Biblia dice que maldito el hombre que fuera muerto en una cruz. Entonces ellos no les entra en la cabeza de que el Mesías que ellos están esperando, que lo esperan como un rey con caballo blanco que va a gobernar y que va a oprimir, va a quitarles la opresión y va a ponerlos en primer lugar de todos los lugares del mundo, que pueda ser Jesús, porque ellos quieren a alguien diferente. En ese contexto estoy hablando, ¿sí? Enseña a sus discípulos. Fíjate que esto que estoy diciendo ahorita, esta parábola que voy a hablar, tiene diferentes aspectos. La misma verdad que enseña Cristo se puede tomar de un aspecto como que la estaba enseñando a sus discípulos. Si la estaba enseñando a sus discípulos eso de las 10 vírgenes, sus discípulos eran 12. Entonces les estaba diciendo, tengan cuidado, ustedes son 12, pero posiblemente nada más la mitad vaya a venir conmigo, o vaya a esperar realmente mi regreso. Si lo estaba enseñando a Israel, la otra opción, le estaba diciendo a los judíos que le estaban escuchando, tengan cuidado, porque posiblemente de entre ustedes, no todos los que están por ser judíos ya están salvos. La mitad a lo mejor va a ser tomada y la mitad dejada. Si le está hablando a la iglesia, nosotros como iglesia cristiana, nos está diciendo, tengan cuidado, porque vienen a la iglesia y posiblemente la mitad solamente vaya a ser tomada. Y esto tiene mucho que ver con que Dios va a juzgar a Israel en base a su preparación, su venida. Y esas parábolas Jesús utiliza las costumbres judías para enseñarnos cómo podemos entender nosotros el reino de Dios. Las costumbres judías. Y por causa de que habla mucho de que este pasaje tiene que relacionarse con lo que la gente estaba escuchándole y le podía entender, voy a hablar mucho acerca de estas costumbres judías. En ese sentido, una vez más, quiero decir que el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos, está ahora. Estamos nosotros en el reino de los cielos, pero no estamos todavía completamente entendiendo todo lo que es el reino de los cielos, porque todavía seguimos en el mundo. En el Antiguo Testamento, recuerden, Dios se manifestaba en el tabernáculo, en el templo de Salomón, que después embelleció Herodes. Y en el Nuevo Testamento se manifiesta en la iglesia. La iglesia, nosotros. Dios se manifiesta también entre nosotros. Dios hace milagros, sana a los enfermos,
saca a personas que tienen un amor por misericordia para servir a otros y los manda a las calles, abajo de los puentes, a sacar la gente que está pues literalmente pudriéndose en su mugre. Y los trae para limpiarlos, lavarlos, darles de comer y darles una oportunidad más. Dentro de la iglesia misma hay personas que pueden estar sintiendo lo que otra persona que está sentado junto a él está sintiendo y decirle, mira, Dios te dice esta palabra, y decir una palabra de ánimo, una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento. O puede hacer señales diciendo, Dios para el próximo año va a levantar más líderes o más jóvenes o más mujeres o más algo, y puede decirlo en el nombre de Dios y lo puede hacer porque Dios se manifiesta en su iglesia. Pero el hecho de que se manifieste en su iglesia no significa que todos los que están en su iglesia van a estar atentos al regreso de Jesús. Es más, la misma Biblia, Jesús mismo dijo, dos andarán por el camino, uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán moliendo en un granero, no sé cómo se llama, molinero, ¿sí? Uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Y la gente se preguntaba, pero ¿cómo puede ser eso posible? Porque si están durmiendo, no puede ser que estén cociendo maíz o haciendo tortillas o trigo o moliéndolo, no puede ser. O no puede ser que estén en medio de la noche en el camino. Bueno, el mundo es redondo y mientras para una gente es el día, para otra gente es la noche. Sí puede ser posible eso que estaba diciendo, que unos van a estar durmiendo, que otros van a andar andando por camino y que otros van a estar empezando sus quehaceres yendo a moler el nixtamal o lo que vayan a moler. Sí es posible. Y una vez más, Dios se manifiesta en la iglesia, pero no todos los que están en la iglesia van a ser llevados o van a estar esperando literalmente la venida de Jesús, no todos. Y esa es la historia de esas 10 vírgenes, ¿sí? Entonces tengamos presente que este reino de los cielos que habla Dios es un misterio. No se refiere al reino terrenal del Mesías, sino más bien al que ya está aquí, al reino de los cielos que ya está aquí. No es la iglesia, pero no es la iglesia. Es el cielo, pero no es el cielo. Es la tierra, pero no es la tierra. Es un misterio, pero está aquí. Estamos viviendo el reino de los cielos. ¿Quién fue? Jesús dijo, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta la fecha, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes la arrebatan. El reino de los cielos ya está aquí, pero todavía no está aquí completamente. Y empezamos a leer la historia de lo que deberíamos estar aprendiendo de este pasaje del libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 1. Entonces, el reino de los cielos, otra vez, el reino de los cielos, está hablando del reino de los cielos, será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Capítulo 25, versículo 1. Entonces, otra vez, el reino de los cielos será semejante, no es 10 vírgenes, será semejante a 10 vírgenes. Voy a empezar a desglosar un poquito las palabras que están aquí involucradas. La palabra vírgenes es una palabra griega que utiliza esa palabra griega y la palabra es partenios. Suena como parteros, ¿sí? Yo no sé si algo tendrá que ver con eso de las mujeres, pero suena como así, pero es partenios. Y significa, esas 10 vírgenes no necesariamente tienen que ser vírgenes, eran doncellas. Eran mujeres jóvenes. O sea, otra vez, entendiendo el concepto de lo que Jesús estaba enseñando, la gente cuando escuchó esa palabra lo asoció con lo que ellos entendían. Y ellos entendían una fiesta de cómo se hacía una boda judía. La boda judía tenía varios aspectos. El primer aspecto era que los padres, el padre regularmente, el padre del novio, le gustaba una muchacha, iba a hablar con los padres de esa muchacha, y entre ellos, entre adultos, sin nada que ver con el novio, si le gustaba o no le gustaba, o la novia si quería o no quería, entre ellos se ponían de acuerdo y decían, me gusta tu hija para mi hijo, y el otro, pues vamos a hacerlo familia, y hacían un contrato entre ellos dos, como familias, como padres, por un año, para que dentro de un año la pareja que estaban ellos asociando se casara. Esa era la primera parte. Entonces el hombre, cuando aquí dice que después vamos a hablar acerca del esposo o el novio, yo no sé qué traducción tenga tu Biblia, si dice el esposo o el novio, las dos son correctas.
el esposo, es porque desde que ellos hacían ese contrato, sus padres hacían ese contrato, el hombre se le consideraba ya esposo de la mujer y la mujer se le consideraba esposa del hombre. Si cometían adulterio o cualquier cosa que llegara a pasar, podrían apedrearla y matarla como si fuera una mujer ya casada. Aunque no hubieran consumado todavía la unión física, aún así ya se les consideraba una pareja. El hombre se iba a su casa, donde estaba su padre, y ahí empezaba a preparar una casa nueva, o sea, empezaba a construir unos cuartos para meter ahí a su mujer. No vivía nada más amontonado con los padres en el mismo cuarto, en la misma recámara o al ladito del cuarto. Construía un nuevo cuarto donde estaba la casa de su padre. O nuevos cuartos para que ahí viviera su esposa. Los hijos regularmente vivían con los padres, no en la misma casa, a un lado de esa casa. Y recuerdan ustedes un pasaje que dice en la Biblia, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso lo dijo Jesucristo. Jesucristo se fue arriba y al completo estilo judío va a preparar unos cuartitos allá arriba para nosotros, ¿sí? Allá vamos a estar viviendo con Él en ese concepto, en esa idea. Pero recuerden, será semejante, no es el reino de los cielos esto necesariamente, pero es semejante a esto. La otra cosa que tengo que aclarar es que cuando dice 10 vírgenes o 10 doncellas o 10 señoritas, imagínense una muchacha que se va a casar, regularmente tenía un grupo de compañeras, amigas, que invitaba para que fueran sus doncellas de boda, dijéramos, como las bodas americanas que tienen una hilera de muchachas y otro de muchachos, más o menos como esa idea, pero eran cercanos a la familia, eran cercanos a ella y ellas eran la que decidía quién invitar y las invitaba. Eran 10 jovencitas, algunas a lo mejor ya hasta casadas eran, pero estaban en la edad y estaban dentro de ese contexto de que podía invitarlas para que fueran sus doncellas. Ellas no eran la novia. Entonces no eran que el novio venía e iba a encontrar 10 mujeres para él. No somos musulmanes, no piensen en eso, ¿ok? No iba a buscar 10 novias para él y nada más fueron 5 las que se casaron con él. No se casó con 5, nada más se casó con la novia, pero había 10 jovencitas ahí que acompañaban a la novia. Desde la segunda parte entonces sucedía que al año, cuando ya el novio había construido sus cuartitos, venía de regreso a la casa. Voy a hablar un poquito más de eso, pero dice que estas jóvenes supieron el día más aproximado que iba a venir, porque algunos de ellos no sabían qué día venía. Las mujeres tenían que estar listas. En el año que pasaba, dentro de que se comprometía a que regresaba el esposo, la novia tenía que aprender a hacer todos los quehaceres del hogar, cómo se hace de comer, cómo se cose la ropa, cómo se plancha, qué sé yo, qué hacían más, ¿no? Cómo funciona una mujer cuando es el ama de la casa, ¿sí? No era que vivía a la sombra de su suegra, tenía sus propios cuartos y tenía que hacer sus propias responsabilidades. Entonces la mujer se preparaba, el hombre construía los cuartitos y metía muebles ahí, metía la cama y todas las cosas que lleva el cuartito de una persona, una mujer que quiere cocinar o que quiere hacer su propia comida, todo eso lo hacían, ¿sí? Al año, el novio de repente juntaba a sus amigos, no nada más era él solo que venía, juntaba a todos sus amigos y salían con una gran fiesta haciendo ruido por la calle. No sé si con cazuelas o con panderos o con guitarra, qué sé yo, pero venían haciendo bulla. Cada uno tenía su propia antorcha. Por eso en algunas ocasiones esa palabra lámparas, es más, la palabra griega para lámparas es lámpadas. Entonces, casi lo mismo, lámpadas es en griego y lámparas en español. No sé si la palabra venga del griego, pero esa es la palabra griega que utiliza. Tomaron sus lámparas, algunos dicen, podían ser antorchas. Bueno, lo que ha sido, pero regularmente eran lamparitas como Aladino, no sé si han visto esa serie de Aladino, eran esas lámparas que traían ellos y que tenía que cada uno tener la suya propia, ¿sí? Cada muchacha tenía que tener, era como dijéramos para regresar, porque llegaban por la novia, la sacaban de la casa, no la sacaban a fuerza, la novia salía con sus damas y empezaban la procesión de regreso para regresar a la casa del papá, donde ahí ya tenía su cuarto guardado y donde empezaba la fiesta de 7 días.
increíble. 7, se repite varias veces esa palabra de 7. Y una cosa interesante también que me llamó la atención acerca de las 10 vírgenes, es que cuando hablo de las 10 vírgenes, esa palabra 10 continuamente aparece en la Biblia. Y hay muchos textos que hablan de 10 diferentes cosas. 10 leprosos, 10 plagas, 10 mandamientos, 10, aparece cantidad de veces el número 10. Y el número 10 en este sentido significa algo así como completo. Todos los que estaban involucrados, todos los que podían estar involucrados, todos esos están cabiendo en esta parábola. Y entonces el 10 es un sentido de que todos. Y alguien puede decir, yo soy muy especial, yo no me junto con ellos. Pues también estás incluido, aunque no te quieras ser parte de eso. El siguiente versículo del 25:1 dice lo siguiente. Es demasiado lento eso. Lámpara, bueno, no es el siguiente versículo, pero una idea acerca de lo que quiere decir la lámpara. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera o luz para mi camino. Entonces, de alguna manera empezamos a entender qué significa eso de la lámpara. ¿Por qué una lámpara? Bueno, quizá en este contexto, ¿sí? Si no tenía la lámpara no sabía dónde iba. ¿Sí? Aunque había mucho ruido, mucha bulla, pero era la idea. O a lo mejor era como en un sentido como la invitación. ¿Sí? ¿Han entrado, hay algún lugar donde te dice no entras sin invitación? Regularmente no son hispanos, porque los hispanos ahí donde quieran, los que nos vienes, ahí llegamos aunque no tengamos invitación, ¿sí? Pero algunos lugares he llegado donde que tienes invitación, se me quedó en mi casa, pues regrésate porque si no, no te dejo entrar. Híjoles, tengo que regresarme por la invitación porque si no, no me deja entrar. Hay lugares que sin invitación no deja entrar y ese parece que es una idea similar, que si no venías con esta lámpara encendida, no podías entrar. Lámpara es la palabra, encendida es, vamos a hablar de algunas posibilidades. Entonces, una vez más, este mensaje podía haberse dicho para los judíos. Si les dijo Dios esto de las lámparas a los judíos que estaban escuchándole, ¿qué significa? Si le dijo a los discípulos que también estaban recibiendo instrucción, ¿qué significa para ellos? Si lo dijo a la iglesia cristiana que estamos aquí presentes, ¿qué significa para nosotros? O aún si lo dijo para aquellos que no creen en Dios, ¿qué significa para ellos? ¿Sí? Bueno, seguimos con esa historia. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea, estas 10 mujeres, estas 10 doncellas, estas 10 vírgenes, eran todas doncellas, todas llevaban lámpara, todas tenían acceso al aceite y todas esperaban al novio o el esposo, novio o esposo con la novia. Y todas se durmieron. Vamos a ver un poquito más de esa historia, ¿sí? Pero todas tuvieron la misma oportunidad. Cualquier iglesia que tú vayas, te van a decir, aquí tenemos la verdad. Aquí predicamos la única posible verdad que hay. Es más, vas a lo que consideramos sectas nosotros, testigos de Jehová, mormones, grupos no tan lejos de nosotros, pero un poquito más cerca, adventistas o sabatistas y diferentes grupos y otros que a lo mejor están yéndose en otra dirección, como últimamente luteranos de cierto grupo y presbiterianos de cierto grupo y metodistas de cierto grupo, y decimos, ¿predicarán ellos la verdad? Vas a su iglesia y te dicen, esta es la verdad. Vas a grupos exagerados como un grupo que se llama en Guadalajara Luz del Mundo, que tiene engañado a mucha gente, y llegas ahí y te dicen, aquí es la verdad, y parece que todos están diciendo, aquí es la verdad. ¿Cuál será la verdad entonces? Pues aquí en este caso encontramos a 10 vírgenes, todas ellas invitadas por el maestro, ¿sí? Todas estaban con las mismas posibilidades. Todas las iglesias, todos los cristianos, es más, aquí mismo, ¿cuántos realmente estarán listos para recibir a Jesús? ¿Cuántos estarán listos para decirle, Señor, hazme el examen cuando quiera y ya estoy listo? ¿Sí? Ya tengo seguro de que yo me voy contigo, Señor. ¿Cuántos estarán seguros de que están? Si les preguntara eso, ¿estás listo? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Cuántos dirían, sí, yo estoy seguro, yo sé en quién he creído? ¿Y cuántos dirían, no, pues fíjate que como que no tanto, ¿sí? A lo mejor dentro de un mes o 2 meses, o un año o 2, ya a lo mejor ya me levanto, ¿sí? Y saben dónde están. 5 eran insensatas.
Insensato o necio, ¿sí? Es como un insulto a una persona que se le dice insensato o necio, es una palabra como decir tonto o estúpido, siempre estúpido, un término de reproche, de personas consideradas intelectualmente débiles, irracionales o que carecen de provisión. Era uno sin respeto. Esta persona, un necio, también es una persona sin respeto para Dios. O sea que puede escuchar el evangelio, puede escuchar el mensaje, pero dice, yo lo traduzco como yo quiero. A mí no me digan qué tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Y no necesito de nadie más que me diga. Eran personas necias que se consideraban a sí mismos capaces de, hasta el último momento, cuando me llegue ¿han escuchado a una persona que le dices tú, oye, ¿por qué no te acercas a Dios? ¿Ya? Mira, un minuto antes que me vaya a morir, me voy a arrepentir, ¿sí? Y ya después me voy al cielo porque yo sé que Dios me va a perdonar. Un minuto antes, cuando esté echando mi último suspiro, ahí digo, perdóname Señor, y ya me voy al cielo. ¿Cuándo se han escuchado a una persona así? Son personas necias, simplemente necias, ¿sí? O personas que dicen, pues yo estoy alejado, pero yo sé cuándo voy a regresar. ¿Sí? Yo sé cuándo voy a empezar a tomar otra vez mi camino. ¿Y cuándo lo va a tomar? Pues quién sabe, a lo mejor nunca. Son personas necias. O que te dicen, hasta abiertamente te dicen, mira, a mí no me hables de tu religión y de Dios, yo no quiero saber nada de eso. Yo soy como soy y no me parezco a nadie. ¿Sí? Yo aquí como quiera, es mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Son personas necias. ¿Sí? Esas personas esperaron posiblemente hasta el último momento cuando pensaban, pues cuando llegue el novio, cuando llegue el que viene con la fiesta, allí busco cómo hacerle para que me vaya con él, ¿sí? Para que no me quede aquí. Y no lo lograron. Te sigo contando la historia. Estos insensatos entonces tienen tienen lámpara, pero olvidan el aceite. Dependen de otros. 4 puntos ahí tengo. Intentan prepararse hasta el último momento. Y la última parte que tengo, viven al día sin preocupación del mañana. ¿Sí? Pues hoy, mañana quién sabe, hoy, ¿sí? Y no piensen en el mañana. ¿Sí? Siguiendo con la historia. En cambio, las prudentes tomaron aceite de sus vasijas junto con el de sus lámparas. Y la palabra que utiliza el Señor aquí es pronimos, que significa prudente, cuidadoso, sagaz, de pensamiento, discernidor, inteligente y sensible. Jesús utiliza esa misma palabra de pronimos, cuando habla de prudentes, en otro pasaje. Ese pasaje es Mateo 10:16, y ese pasaje se refiere a las serpientes. Dice Jesucristo, he aquí yo los envío como a ovejas en medio de los lobos, sean prudentes como serpientes e inocentes como palomas. Al observar nosotros una serpiente, entendemos un poquito más por qué debemos ser prudentes. Las serpientes no se avientan al primer trancazo, ¿sí? Es más, tratan de esconderse y manejar toda la situación antes de salir. En una ocasión me encontré con una serpiente en Matehuala, San Luis Potosí, ¿sí? Estaba trabajando, esta es una especie como de taller, bodega, como donde guardábamos la herramienta, y entro con un par de herramientas y voy tranquilo, mirando para ningún lado, y de repente hasta el último momento escucho un zumbido, y me empiezo a voltear para todos lados porque tenía lámina esa bodega y el sonido retumbaba por todos lados. Y de repente bajo la vista y enfrente de mí estaba una cascabel haciendo su ruido así enrollada, con la cara levantada, ¿sí? Y haciendo mucho ruido, yo que me paro ahí, que se me enfría el corazón, yo creo, y que me empiezo a caminar para atrás despacito, y que salgo corriendo, ¿sí? Pero si esa serpiente hubiera sido un león, ni me espera que me la vea, se me avienta de inmediato, no tiene ni que pedir permiso. Una serpiente regularmente es prudente, espera hasta el último momento. Es más, va a cazar un ratón y véanla, quietecita y no se mueve. De repente el ratón pasa por ahí cerca de ella y ahí es donde sale una velocidad increíble y la pesca y se la come, ¿sí?
Ahí los hombres deberían, y mujeres también deberían ser inteligentes como serpientes, ¿sí? No se vayan a la primera. Si en el futuro van a tener una esposa o van a tener una novia, no le vayan a soltar el primer día que sea su novia. Tienen que esperar y esperar y esperar hasta el momento correcto. ¿Sí? Ya después, ya puede ser que sí les haga caso, ¿sí? Es un extra información para ustedes. Esta palabra entonces, estas mujeres eran prudentes. Sabían esperar el momento, sabían los tiempos, sabían cómo hacerle para que estuvieran listas para lo que venía mañana o para lo que venía al rato. Tomaron sus vasijas, sus lámparas, pusieron aceite en ellas y junto a esas lámparas que tenían pusieron un poco más de aceite. Entonces no nada más guardaron para ellas, sino también pusieron un poquito más por si se les apagaba la vela o se les apagaba la lámpara. Y es que de alguna manera esta idea empieza a tener un poco más noción cuando se empieza a contar un poco más de esa historia. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Entonces, ¿por qué nomás 5 se fueron con el esposo y las otras 5 no? Es difícil a veces, ¿sí? Dice la palabra de Dios, sed llenos del Espíritu Santo. De alguna manera las prudentes dijeron, yo voy a llenar mi lámpara completa del Señor. Y estaban listas. Pero ha pasado tanto tiempo que uno puede decir, pues ya se tardó el Señor, ¿no? Desde que soy pequeño me dijeron que ya venía y no ha venido todavía. Se me hace que ya no va a venir. Y empezar a cabecear y empezar a dormir. Cabecear en el sentido espiritual, empezar a decir, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? No, ¿para qué le ayudo a tal persona? No, ¿para qué? No, cada quien que se hace con sus uñas, yo lo mío, y dejar a los demás solos. A medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Sí? Obviamente se escuchaba el ruido y toda la cosa, eso también tiene un sentido espiritual, también tiene un sentido escatológico, un sentido profético. Jesús cuando estaba hablando de todo esto dice, pues oirán guerras y rumores de guerras, terremotos por aquí, hambres por allá, pestes por allá, sequías por otro lado, y eso solamente son principios de dolores, y cuando ustedes vean eso se van a dar cuenta que ya viene el fin. Y nada más abres el periódico o prendes la tele en las noticias y dices, ay caramba, ¿ya será que ya viene el fin? ¿Será que todo esto está pasando por alguna razón que ya está anunciando eso? Aunque todavía no ha pasado, pero está anunciando. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todas, no nada más 5 se levantaron, todas despertaron, todas supieron que ya venía el maestro y arreglaron sus lámparas, de alguna manera les pusieron el aceite correcto, le pusieron la mecha porque tenían que poner una mecha para que se encendiera y la prendieron, pero algunas dijeron, no tenemos aceite y nuestras lámparas se apagan. Denos un poco de aceite, le dijeron a las que sí habían preparado, y les dijeron a las que habían preparado, pues no podemos darles a ustedes. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que la venden y comprarla por vosotras mismas. Aunque era ridículo. ¿A qué horas vino el novio? ¿A qué hora dice que vino el novio en este pasaje? No está aquí, ¿verdad? ¿Es en el otro lado o sí está aquí? 25:6. ¿A qué horas vino el novio? A medianoche, ahí dice a medianoche, 25:6, ¿sí? Vino a medianoche. Y supuestamente la fiesta debería empezar a las 6 o a las 7, ¿no? Porque ya se oscureciera, ya venía el novio y ya pero se tardó más de lo que, y tenía su razón para tardarse. Ahorita voy a explicar un poquito la parte profética, por qué se tardó tanto el maestro, el novio en venir, ¿sí? Pero se tardó hasta medianoche, todas se durmieron, todas tenían sueño, todas estaban cansadas, y cuando se dan cuenta que viene el novio, rápido se levantan todas, y nada más 5 de ellas estaban preparadas y echan aceite. ¿Sí? Siguiendo este pasaje que estamos leyendo, dice así, porque juicios y misericordias hará para aquel que... ¡Ay caramba! Ese es el pasaje de por qué un poquito de idea, un poquito más de entender a quiénes están listos y quiénes no. Fíjate lo que dice esto. Porque juicios y misericordias hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. Entonces, ¿qué será eso de poner aceite?
¿Qué será de no poner aceite? Algunos pasajes, nada más al azar, porque hay cantidad de pasajes que se pueden involucrar en este pasaje, pero en este caso escogí esos dos de Santiago 1 y ahorita voy a leer el próximo, pero Santiago dice así: porque juicio sin misericordia será para aquel que no hiciere misericordia. Entonces, uno de los aspectos de la vida de un cristiano que tiene aceite en su vida es que tiene misericordia por otros. Es que puede dar una extra milla para ayudar a otros. Que puede ayudar a una persona que no tiene ninguna posibilidad a levantarse. ¿Sí? Hace rato fuimos a otra iglesia y me cayó bien una mujer que me dijo que había adoptado 2 niños colombianos. Niños, bebés, no, 15, 17 años tenían cuando los adoptó. Ya mayores, ¿sí? Pero no tenían familia, no tenían dónde quedarse y ella decidió adoptarlos con otros 5 niños que ya tiene, entonces ahora ya tiene 7, ¿sí? Y dices, pero ¿cómo le hace con 5 si yo apenas con 3 apenas la puedo, con 2 menos y con 1 pues apenas? Pero fíjate, alguien que tiene misericordia es alguien que está demostrando realmente que Dios está en su vida. Porque la misericordia cubre muchas faltas, cubre multitud de faltas, dice la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dentro de la iglesia puede haber, tengo un problema con las iglesias cristianas, porque yo también soy parte de una iglesia cristiana, que hablamos mucho de la fe. Y sí, la salvación es por la fe, pero Santiago me está confrontando a mí aquí también de hacer obras que demuestren la fe que yo tengo. No se puede solamente decir a alguien, yo tengo fe y me encierro de todo el mundo y yo vivo solamente mi fe y no quiero saber de nadie más. Sino dar oportunidades a jovencitos que están empezando en el camino, eso es misericordia. A mí me dieron oportunidades, las aproveché. ¿Sí? ¿Por qué no dar oportunidades a otros? Aún de relación de marido y mujer, ¿por qué no dar una oportunidad a tu esposo o a tu esposa y decir, Dios, puedes hacer un milagro, si lo quieres hacer, hazlo, yo soy dispuesto? Y caramba, puede cambiar el mundo ese tipo de ideas. Pero del otro lado, hablando de las personas que no están capacitadas para tener aceite, el apóstol Pedro dice, estos son suciedades y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus engaños, tienen los ojos llenos de adulterio y no pueden dejar de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercido en la codicia y son hijos de maldición. Híjoles, ya casi... Dicen en México, le mentaría la madre aquí con un pasaje así, que si le dices a alguien eso, ¿sí? Fíjate, todo lo que dice es peor que recordarle su 10 de mayo, ¿sí? Es peor que eso. Todo lo que dice de personas que están en la iglesia y que están aquí porque solamente están de alguna manera alimentando su codicia, su ambición, su avaricia, su deseo de prestigio encima de los demás. Todo lo que es la maldad puede estar dentro de una iglesia y parecer que es de lo mejor. Es más, fíjate una cosa, quizá a algunos no les gusta eso, pero a algunas iglesias que son muy exitosas, que tienen predicadores increíbles que se la pasan pidiendo dinero, veo que Dios hace milagros entre ellos. Y yo digo, ¿por qué Dios hace milagros en ese lugar? Si mira cómo ese predicador, esa parábola, por ejemplo, si yo predicara de esa manera, la parábola de la semana pasada que decía, unos dan fruto a 30, otros a 50 o 60 y otros a 100. Y el predicador dice, lo que significa es que algunos van a dar a ustedes $30, vengan por sus $30 a dejarlos aquí, otros 60, vengan a ponerlos acá, y los de 100 de este lado más arriba porque son los mejores. Vengan, ¿cuántos son de 100? Y toda la gente pasaría, yo soy de 100, yo soy de 100. Y manipulan las personas y los engañan y la gente pasa bien contenta con sus $100 porque son de los de 100. Y algunos los he escuchado, increíble. ¿Y cuántos tienen 1000? ¿Sí? Y 1, 2 o 3. Y toda la gente, wow, ese tiene 1000 que va a dar $1000 de ofrenda. Y para ellos la enseñanza es, tú tienes que dar tus $1000, tus $100, tus $60 y de esa manera demuestras quién eres tú. Yo no digo eso.
Yo creo que están engañando al pueblo de Dios, ofreciéndoles bendiciones por lo que tú pagas. Y la salvación, los milagros, la bendición de Dios no es por lo que tú pagas. No puedes comprar el favor de Dios, no puedes comprar la sanidad de Dios, no puedes comprar la bendición de Dios. No es por comprarla. Es pura misericordia y gracia de Dios por lo que nosotros podemos salir adelante cada día. Por su misericordia. Dios no nos condena. No nos va a condenar porque no pagamos el costo que nos están cobrando en algún lugar. Nos va a condenar por nuestro propio corazón. ¿Sí? Siguiendo con la historia de este pasaje. Todas reaccionaron cuando vino el esposo. Cuando vino el esposo. Ninguna se quedó parada sin hacer nada. Todas estaban listas ya. Algunas estaban preparadas, otras no estaban preparadas. Regresando a este pensamiento de por qué Dios hace milagros en iglesias así, porque dentro de iglesias así hay gente sincera en su corazón. Y Dios se preocupa también por esa gente. Y Dios hace milagros también por esa gente. El predicador va a decir, pues yo lo hice, ¿sí? Yo los salvé, yo los sané, yo tengo tantos bautizos, yo tengo tantas conversiones, yo tengo tantos milagros que he hecho. Y te puedo contar mucho de lo que yo he hecho. Y nada de lo que Dios ha hecho. Hablan de ellos más que de Dios mismo. Creo yo que Dios hace milagros en lugares así, porque Dios tiene misericordia del pueblo que está en ese lugar. Aunque están engañados, aunque están pensando que compran alguna, Dios tiene misericordia de su corazón porque sabe su corazón de esa persona, de cualquier iglesia. Y van a decir, es ecuménico ese pastor. No, yo no soy ecuménico, yo creo también en lo que yo creo, tengo la doctrina cristiana también, la tengo bien metida en mis huesos, pero me doy cuenta que lo que yo tengo como doctrina es solamente parte de lo que Dios ha enseñado al resto del mundo, y que lo que Dios es superior a lo que yo soy. Si yo fuera a pensar a que yo nada más lo que yo creo es lo único que se debe enseñar, estaría de alguna manera pensando que yo soy Dios. Si no vienes conmigo, y si no aprendes conmigo, y si no aprendes lo que yo sé, estás condenado. Si dijera eso, me pondría en el papel de Dios. Y yo entiendo que Dios puede manifestarse en diferentes iglesias, diferentes congregaciones. En la mañana estuvimos en otra iglesia, como te comenté. Me invitaron pues nada más 7 minutos me dijeron que tomara, y que tocara un canto. Tocamos ese de que si tuvieras fe como un grano de mostaza, así con todo ritmo, y muévete, y nadie se movió. Y dije, ay caramba, creo que para empezar eran españoles, ellos eran americanos. Dije, pues, pero que en la música por lo menos que movieran el pie, nadie se movió. Y luego me dijeron, al final terminando ya salimos ahí y hablamos con la gente y me dijeron, nos gustó mucho tu música, estuvimos bien contentos. Y dije, ¿por qué nadie se movió? Dice, es que somos nórdicos, somos de Noruega, dice, ¿no? Por eso no nos movemos, pero sí nos gustó mucho. Sí, ok, sí. Era interesante para mí ver que cantamos con todo el gozo del corazón y nadie se movía, nada más así nos veían, ¿no? Híjoles, quién sabe, estamos en el lugar correcto, pero ahí estábamos. Dios va a usarlos también a ellos, Dios va a salvarlos a ellos. Cuando yo les escuchaba cantar, armonía, melodía y bien bonito todo, pero nadie aplaudía, nadie levantaba la voz, todo muy agradable, pero en otro estilo, ¿sí? Fíjate lo que significa el aceite. En 1 Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Samuel ungiendo a David y puso aceite sobre él. El aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. Y yo puedes pasar tú, yo tengo aceite también, puedo ponerles un montón de aceite, llenarlos de aceite y botella tras botella. Pero no es el aceite en realidad, es la sumisión de nosotros a Dios. A veces voy a orar por algunas casas, me piden, ¿puedes orar por mi casa? Y yo con mucho gusto lo hago, ¿no? Pero lo que les digo es, mira, yo puedo poner todo el aceite que tú quieras aquí. Puedes tú invitar también a un cura, un sacerdote, y que venga también a orar, y a un rabino, y que venga a orar, pero Dios se agrada más de la obediencia tuya que de lo que hace el aceite o el predicador o el rabino o el sacerdote o quien venga, ¿sí? Dios se agrada más de la obediencia de los corazones dispuestos a escuchar de Dios y servirle. Ok, un poquito ya más para terminar, terminando. Mientras ellas iban a comprar, era ridículo también.
A las 12 de la noche, piensa un poquito lo que está diciéndole Jesús. Les dice esa historia, ellos están imaginando a las 10 mujeres, y 5 de ellas no tenían sus lámparas con aceite, y las que tenían aceite dicen, pues vayan a comprar a las 12 de la noche. ¿Quién compra aceite? ¿Quién vende aceite? ¿A quién vas a tocarle? Oye, véndeme aceite. Oye, estoy durmiendo, no puedes venir mañana. Pues ya, ¿para qué quieres a las 12 de la noche? Y todo eso es historia de que un poquito del contexto de lo que está pasando en la vida de la gente que está escuchando estas palabras. Tenemos que interpretarlo porque esa es la manera que un predicador utiliza para poder descifrar qué significa todo eso. Pero ¿quién vende aceite? Y otra cosa interesante, las muchachas que no tenían aceite le dicen a las que sí tenían aceite, dame un poquito de tu aceite. Y una cosa que yo he aprendido es que cada persona que estamos aquí presentes tenemos que tener nuestra relación personal con Dios buscando el Espíritu Santo o buscando ser llenos del Espíritu Santo. No puedes tú basarte en la predicación del hermano que viene el domingo, ni del pastor que va a venir después, o el misionero tal, o el que ves en tal televisión. No puede ser el aceite del predicador de la televisión el que te llene tu corazón. Tiene que ser Dios mismo contigo como persona, como individuo. No puede ser, no puedes tú decirle a otro, llena mi vasija con aceite, por favor. Sí, la alabanza puede ser muy bonita, pero el gozo del Señor debe estar en tu corazón y no en lo que si cantan bien o cantan mal los hermanos que están aquí. Ese es el aceite de Dios. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. 5 nada más, la mitad de ellas. ¿Sí? El reino de los cielos va a ser como, no es que son 10 vírgenes y se va a casar con 10 mujeres, una sola, pero la invitación para entrar estaba ahí, y se cerró la puerta, y estamos hablando de este pasaje específico, se cerró la puerta, lo pongo así con rojito ahí en la pantalla, porque dice en la Biblia que Dios es el que cuando cierra una puerta, nadie la puede abrir, y cuando abre una puerta, nadie la puede cerrar, y en ese caso, dice ahí, y se cerró la puerta. Y los que no tenían aceite se dieron cuenta, ya se acabó la oportunidad. Ya no pudieron hacer más. Como Noé también, ¿sí? La gente venía a burlarse. 100 años construyendo esa triste arca. No fueron 5 años, no fueron 10 horas, 10 minutos, 10 meses. 100 años construyendo esa tremenda arca. 100 años en que pudo hacer todo eso, y a los 100 años se vienen los animales y la puerta se cierra. Y la gente nada más esperando, venían a burlarse. Vamos a burlarnos de Noé un rato, ¿no? Y venían por familias, no sé si había tours para ver al loco que estaba construyendo un arca, y todos venían a burlarse de él. Se cierra la puerta y nadie la pudo abrir. Escuchaban, yo creo, Noé, a la gente que decía, ábrenos Noé, ábrenos Noé. Yo no cerré la puerta, Dios la cerró. Así dice la Biblia, no dice Noé cerró la puerta, dice Dios cerró la puerta del arca. Y es un simbolismo también, es como, también otra palabra es como. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esa palabra otra vez se aparece con un contexto que ya tenemos en el libro de Mateo. Señor, Señor, ábrenos. Dios, curios, ábrenos. En griego le estaban diciendo, ¿no? Y él dice, yo no los conozco. Y esa palabra, yo no los conozco, es la palabra de yo no los he conocido nunca. Desde que ustedes pensaron que los conocía, yo no los he conocido nunca. Y cuando lleguen ahí delante de Dios, les voy a decir que va a haber varios predicadores ahí diciéndole, yo prediqué. Y otro va a decir, pero yo salía en la tele. Mucha gente me llamaba y me decía que era un siervo de Dios. Y otros van a decir, yo eché fuera demonios. Donde quiera que me paraba salían los demonios. Y Jesús les va a decir, yo no les conozco, nunca les he conocido. ¿Pero por qué salían entonces? Dios tiene misericordia de su pueblo porque sabe el corazón de su pueblo que necesita de Dios. Y utiliza hasta las mulas. Ahí en el libro del Antiguo Testamento, una mula fue usada por Dios para poder hablar de un profeta que estaba desviado. ¿Sí? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Sí? A las 12 dice, ¿no? Por eso algunas personas cuando ponen una señal acerca de que Cristo viene, ponen un reloj
ponen la hora del 12 y unos 5 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 10 minutos antes de las 12, diciendo, ya se acerca la hora de que Cristo viene por su iglesia. Dice en la palabra de Dios, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El testimonio de Jesús se sigue predicando, ¿sí? Se sigue predicando a todas las naciones. Y señales que se han cumplido: guerras, pestes, hambres, falsos cristos, falsos profetas, decadencia moral, espiritismo, todo eso son señales de que está pronta la venida de Cristo. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos nos arrepintamos, esperando que escuchemos este mensaje y digamos, yo quiero ponerme las pilas, yo quiero buscar más de Dios. El último pasaje que lo subí al Facebook porque me gustó, lo encontré por ahí, ¿sí? Dice un pasaje que Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es el último versículo de Mateo 13. Y hay otro pasaje en Apocalipsis 16:15 que dice, bienaventurado aquel que vela. Y cuando hablo de la palabra velar, no significa solamente mantenerte despierto una noche, sino significa estén alertas, estén pensando en qué está pasando con tu vida. Ve a ti misma cómo estás, ve a ti mismo cómo estás. Fíjate si el Señor viene, estás listos para recibirle. Más que keep awake, es keep watching. ¿Sí? Keep watching to see if God is coming and you are ready for be with Him. El novio esposo viene. Cristo viene por su iglesia, viene por posiblemente los judíos, viene por los discípulos que ya murieron, los discípulos ya, pero viene por nosotros. No te quedes afuera, ¿sí? Hace un par de semanas estaba pensando en eso de cómo iría si me invitan a una boda, y dije, me voy a poner una ropa que me gustaría ponerme cuando vaya una ropa, y me puse esa ropa hoy, ¿sí? Y me gustaría ir a las bodas del Cordero, ¿sí? Yo no sé si se trate de ponerse ropa bonita, pero uno se tiene que preparar y estar listo para eso. Yo no sé qué ropa tú usas cuando vas a una boda, pero trata de usarla mejor. Yo te invito para que uses tus mejores talentos para estar listo cada día para recibir a Cristo. Vamos a orar. El grupo de alabanza, por favor, pase al frente. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos a estar alertas, estar listos, estar despiertos. Háblanos, Señor, de lo que tenemos que cambiar. Háblanos, Señor, de lo que tenemos que realizar para poder hacer tu voluntad. Señor, que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que no nada más sea la mitad ni la cuarta parte, que sea como